Buenos días a los que no hemos saludado, bienvenidos una vez más a cada uno, que Dios les bendiga. Estamos orando por varios que están ahí con problemas de salud, así que seguimos, le animo para seguir orando, seguir animando también, llamando, y esperemos que estén también hoy conectados ahí a la transmisión para estar escuchando la enseñanza. Vamos a continuar entonces con Apocalipsis, capítulo 16. Vamos a Apocalipsis, capítulo 16. Vimos la semana pasada 8 primeras versículos. Vimos cómo podíamos nosotros, cierto, estábamos mirando, y vamos a hacer ahí un pequeño resumen hasta dónde estamos. Luego quiero compartirles un video que nos va a ayudar también para introducir todo lo que vamos a estar viendo hoy. Versículos 1 al 7, estuvimos mirando la semana pasada, las 3 primeras copas. Vamos a completar hoy día las copas que siguen. Anoten por ahí, no tenemos el bosquejo hoy. Anoten ahí en algunas cositas importantes en su Biblia o en un cuadernito. Y para que no nos perdamos cierto detalle importante de todo esto. Vamos a ver entonces ahí las copas de juicio. Miren en dónde estamos acá, ¿cierto? Ahí tenemos nuestro mapa donde estamos a punto, esperando ese momento donde el Señor viene por su iglesia, el rapto de la iglesia, el arrebatamiento. Luego de eso vienen estos 7 años que están divididos en esos 3 años y medio y 3 años y medio, donde vamos a ver los sellos. Estuvimos mirando, ¿cierto?, ahí cómo los sellos están desarrollándose ahí entre los capítulos 6. Capítulo 6 principalmente está registrando ahí cómo el mundo es arruinado ¿por quién? Por nosotros, por las personas. Cómo el mundo es arruinado por ello. Todos los sellos están ahí, capítulo 6 hasta el versículo 1 al 17 principalmente. Después vimos las trompetas, capítulo 8 y capítulo 9, y ahí es donde vemos nosotros ahí los juicios tienen lugar ahí en esos capítulos, y están registrando el tiempo cuando el mundo es gobernado por Satanás. ¿Se acuerda? Ahí se abren los abismos, salen los demonios y están gobernando ahí, haciendo de las suyas en la tierra. Y estamos ahora en el periodo de los juicios de las copas. Y esto está mostrándonos, ¿cierto?, cómo el Señor, Dios mismo, está reclamando a su creación, su mundo. Y Él va a hacer lo que ha venido advirtiendo día a día, mes a mes, año tras año. Ahí vemos todos los capítulos que hemos estudiado, cómo el Señor está advirtiendo sobre estas copas, las copas de ira. Y tienen que ver con ese juicio, y veíamos la semana pasada también detalle de eso, el juicio que merece cada persona. Ahora, si nosotros tuviésemos que recibir algo así, el Señor estaría haciendo lo justo, pues lo que merecemos por nuestro pecado. Pero en su gracia, como veíamos ahí en nuestro memorial, el Señor envió a Cristo como nuestro Redentor. Y es lo que necesitamos nosotros saber muy bien y entender muy bien también cuando estamos pensando en esta verdad. Vamos a pensar hoy día en estas 4 últimas copas, y vamos a introducir un poco con la idea que tenemos hoy día sobre el calentamiento global, sobre todo lo que es el clima, cómo está afectando y cómo algunas cosas totalmente distorsionadas de lo que la palabra de Dios nos dice nos van a mostrar. Ahí voy a partir con el video. ¿Tienen ahí el audio? ¿Me avisan? ¿Sí? Ahí va. Por si aún quedaban dudas, el cambio climático sí está ocurriendo y rápidamente. La humanidad es la responsable, y aunque ya convivimos con las consecuencias, todavía podemos hacer algo. Este es el contundente mensaje del último informe de las Naciones Unidas, el más completo hasta la fecha sobre este tema. Alrededor de 200 expertos evaluaron cómo el calentamiento global cambiará el mundo en las próximas décadas, tras examinar más de 14.000 artículos científicos y elaboraron un documento de 3.949 páginas. ¿Y cuáles son los puntos clave de este informe que ha sido recibido como una alerta roja para la humanidad? Pues en este video te explicamos.
Comencemos por cuán mal estamos. Mientras se hacía público el informe del Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, se reportaban grandes incendios en el Mediterráneo y en Estados Unidos. La misma semana, Europa reportó la temperatura más alta desde que se tienen registros, 48 grados en Sicilia. Para los científicos, es la constatación de que las consecuencias del calentamiento global no son algo lejano, están pasando aquí y ahora. La doctora Frederick Otto de la Universidad de Oxford, que es una de las autoras del informe, dice además que está afectando a todas las regiones del mundo. Pero pongamos esto en datos. La temperatura media mundial fue 1,09 grados Celsius más alta entre 2011 y 2020, es decir, en solo 9 años, que entre 1850 y 1900, en medio siglo. Los últimos 5 años fueron los más calurosos registrados desde 1850. La tasa reciente del aumento del nivel del mar casi se ha triplicado si lo comparamos respecto a cuánto aumentó de 1901 a 1971. Y esas olas de calor que estamos viviendo se han vuelto más frecuentes desde 1950, según este informe. Por el contrario, los eventos fríos son cada vez menos frecuentes y menos severos. Algo muy alarmante es que el reporte predice que en los próximos 20 años la temperatura global aumentará en 1,5 grados Celsius o más. ¿Y qué nos espera? Pues olas de calor todavía más intensas y frecuentes, un aumento de fuertes lluvias, además de algunos tipos de sequía. Pero más allá de los datos, este informe es una contundente respuesta científica a quienes niegan el cambio climático y piensan que los fenómenos extremos que estamos viviendo, como aumentos de temperaturas, lluvias intensas o sequías, son simplemente parte de un ciclo natural. El reporte dice que no hay dudas de que la influencia humana ha calentado la atmósfera, el océano y la tierra. Por ejemplo, demuestra con datos duros que las emisiones de gases de efecto invernadero de las actividades humanas son responsables de un calentamiento del planeta en un 1,1 grados Celsius desde el periodo de 1850 a 1900, cuando comenzó la revolución industrial, hasta la actualidad. Y esos glaciares derretidos, pues sí, también son producto de la influencia humana. Los científicos dicen que muy probablemente, con un 90% de probabilidades, es el principal impulsor del retroceso global de los glaciares desde la década de 1990 y la disminución del hielo marino en el Ártico. Y esto está muy relacionado con otra clave importante que nos enseña este informe. El nivel del mar va a continuar aumentando incluso si tomamos medidas. En el documento se muestra que incluso con un calentamiento de 1,5 grados Celsius, que es el más optimista de los escenarios, a largo plazo tendremos 2 a 3 metros de aumento del nivel del mar. Hay científicos que alertan de que este aumento, aunque tal vez no llegue a poner fin a la vida en este planeta, pues estaríamos a la vuelta de la esquina. Pero ¿qué pasa en América Latina? Pues la región se sitúa como una de las más golpeadas del mundo por el aumento de temperaturas y del nivel del mar. La predicción es que en los próximos años la tendencia de aumento de temperaturas continúe, incluso a un ritmo más acelerado que en el resto del mundo. Y esto tanto en los países del norte, centro y sur de la región. Otra constatación del reporte es que durante las últimas 3 décadas el nivel del mar también ha aumentado más rápido en América Latina que en el resto del mundo. Y esto es bastante probable que continúe, especialmente en los océanos de América Central y América del Sur. Esto, según el informe, seguramente traerá consigo un aumento de las inundaciones y el retroceso de la línea de costa. También es probable que se reporten cada vez más sequías en países como Venezuela o Chile. Pero aunque suena todo casi como si estuviéramos al borde del apocalipsis, y la verdad es que según los expertos estamos bastante con la soga al cuello, la buena noticia de todo esto es que aún tenemos una última oportunidad para actuar. Y somos nosotros los que podemos detener la situación. Es decir, a pesar de que los datos son alarmantes, los científicos no son pesimistas y al parecer no hemos llegado al punto de no retorno. La cumbre del clima, la COP26, será en noviembre de 2021 y es en esa cita mundial donde se toman las grandes decisiones sobre el clima, que cada vez nos envía más señales de alerta rojas. En definitiva, ¿quiénes tienen la culpa? Nosotros, ¿cierto? Eso es lo que dicen, pero es totalmente distinto a lo que la Biblia nos dice. Esto es lo que, y escucha algunas cosas que quiero que puedan entender, porque este planeta
está en las manos de Dios, no tiene que ver con nosotros. Es Dios quien está haciendo y va a seguir haciendo cada una de estas cosas. Sabemos que Él ha determinado que los recursos naturales van a continuar sosteniendo a billones de personas en el mundo. Y Él va a hacer, ¿cierto? Esto va a ser hasta que Él vuelva a juzgar y reinar. Sin importar cuál termine siendo su huella de carbono, la humanidad no va a impedir, limitar, arruinar, destruir o alterar los recursos naturales del planeta. Esto depende de Dios, no depende de esto. ¿Qué quiere hacer o cuál es la idea de esto? Estos planes, cierto, que tienen que ver con todo el cambio climático y el calentamiento global, quieren hacernos sentir que nosotros somos intrusos en el planeta. Cuando Dios creó, lo creó para nosotros, para que nosotros viviéramos. Eso es lo que le dijo a Adán. Es lo que vas a hacer, vas a vivir, vas a fructificarte. Ahí en la tierra es el lugar que Dios creó para nosotros. Todo lo que vemos nosotros, cómo va avanzando, tiene que ver con el plan de Dios. Ahora mire qué importante también es poder ver esto. Cuando pensamos nosotros en esta realidad que está describiendo ahí, estamos pensando que al rechazar estas personas, cuando están rechazando al Creador, a la humanidad, no tiene argumentos para elevar los derechos humanos por encima de los derechos de los animales. Eso es lo que hace la gente. Cuando hablan de todo este sistema, se llenan de miedo al pensar en la posibilidad de una escasez de recursos naturales causada por su propia existencia y finalmente se convence de que como un parásito, el hombre ha arruinado el bello planeta en que habita. En vez de disfrutar y dominar la creación bajo la guía de su buen creador, como se nos manda en Génesis 2, la humanidad cree que nosotros debemos ser disfrutados y dominados por la naturaleza. Fíjese cómo totalmente distinto a lo que vamos a ver ahora. Ahí llegaron los bosquejos, así que vamos a dar un momentito para que lo reciban y ahí nos van siguiendo. Yo quería apurarme, dije voy a avanzar más rápido para no esperar que escriban y voy a tener que esperar. Pero va a ser bueno que tengan ahí también su bosquejo. Entonces, cuando vemos nosotros, y déjeme compartirle esto mientras está ahí recibiendo su bosquejo. Esta es una idea, cierto, que nos transmite el mundo. Ellos tienen toda esta idea de ambientalista, ecologista, de que nosotros somos los culpables de todo lo que está pasando en el mundo. Y todo lo que ve usted y va a seguir viendo es lo que Dios quiere hacer. Por ejemplo, en Chile, mencionaba ahí en el video de que Chile y América Latina son los más afectados. En Chile, estaba viendo un reportaje, dice que algunas playas de Chile van a desaparecer. Y estaban haciendo una estadística, tenía una persona que se ha dedicado toda su vida a estudiar esto. Dice que el mar está avanzando 1,5 metros por año en las costas de Chile. En 10 años va a tener 15 metros, que es más o menos la distancia que hay, que uno se pone ahí su mantita, su quitasol, ya no existe. Hay lugares que eso ya no existe. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros con eso? ¿Podemos hacer algo? ¿Podemos extender? Dios, el mismo libro de Job, dice que Dios extiende, ¿cierto? Hasta aquí, le dice el Señor a las aguas, hasta aquí puede llegar. Tiene que ver con lo que Él está haciendo, no con lo que nosotros podamos hacer. Entonces, vamos a pensar ahora en este capítulo 16 de Apocalipsis. Acompáñenme ahí a capítulo 16, versículo 8 en adelante. Vamos a leer y luego vamos a ir viendo algunos detalles importantes del pasaje. Vamos a correr un poquito para que podamos alcanzar ahí en tiempo a hacer todo. Pero mire cómo dice versículo 8 en adelante. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó,
para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en el hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo del trono diciendo, hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande, cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Ahí está todo lo que, describiendo todo lo que va a suceder. Mire ahí, vamos ahí en su bosquejo, tienen esto. Según la revelación de Dios, antes de que el glorioso reino de Cristo venga sobre el planeta, esto es lo que va a pasar antes, ¿cierto?, de su segunda venida, habrá periodo en la cual los rumores de enfriamiento global y las especulaciones acerca del calentamiento global se convertirán en realidad. El mundo realmente está de camino hacia eso, hacia ese calentamiento global y a un enfriamiento global que no va a tener ningún freno y no tiene que ver con lo que el hombre está haciendo. Este cambio climático no va a tener nada que ver con las emisiones de gases, con la huella de carbono, ni tampoco con el impacto de un meteorito. Esto es lo que Dios va a hacer, esto es lo que Dios está haciendo. Esto será producto de la mano de Dios controlando el clima para derramar un acto de juicio tras otro sobre esta humanidad. Eso es lo que Dios va a estar haciendo. Dios va a estar haciendo esto tal cual como está escrito acá en la palabra de Dios. Él va a estar haciendo estos juicios que tienen que ver, ¿cierto?, con lo que Él va a hacer con la humanidad. Ahora, mire qué irónico va a ser, porque después, estas personas, después que están adorando a la creación, en vez de adorar al Creador, ¿qué van a hacer? Después de tratar de proteger al planeta, en vez de buscar agradar al Dios vivo y verdadero, la humanidad será diezmada por la misma naturaleza que ellos tanto adoran. Dios va a utilizar esa misma naturaleza que ellos están hoy día adorando para usar como el juicio contra estas personas. Ahora miren los detalles que nos muestra el pasaje. Vamos a descubrir algunos detalles que nos muestra aquí las copas de juicio. Primero, la copa 4, la copa 1 dijimos que eran las úlceras. ¿Se recuerda? Eran úlceras que van a permanecer, no se van a quitar, van a permanecer durante todo este tiempo. Luego el mar se convierte en sangre. Luego, que eso va a afectar, ¿cierto?, todo lo que tiene que ver con la alimentación principalmente de la humanidad. Pero después, los ríos y las fuentes de agua, dice textual el pasaje, se van a convertir en sangre y eso va a afectar todo el agua potable que tienen las personas. Todo el mundo va a ser afectado con esto y llegamos ahí a la cuarta copa. La cuarta copa tiene que ver con este calor abrasador. Esto no está describiendo a Paraguay, por si acaso. Está describiendo algo peor todavía que va a ser. Acá el calor es así. Cuando me preguntan, ¿y cómo es el clima allá? Tienen que venir a ver, estar una semana y van a saber, el sol te abraza, abre la puerta, bienvenido, buenos días, por todos lados te aplasta. Pero esto que está diciendo ahí el texto en capítulo 16, mire cómo dice, versículo 8, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Quemar a los hombres con fuego. No está abrazando, los está quemando, dice. Eso está diciendo lo que va a pasar, lo que va a suceder. Mire, lo que tenemos, según estos versículos acá, es este calentamiento global de verdad. Esto sí va a ser un calentamiento global.
Un ángel de Dios derrama esa copa de ira divina sobre el sol, lo que quizás crea una erupción solar. No nos dice el texto cómo va a ser. Lo que sí, cierto, está diciendo que la temperatura incrementa solo un poco, pero afecta a la Tierra enormemente. ¿Se acuerda lo que decía la periodista? Eso es de la BBC. Ella es una periodista muy reconocida, muy seria. Ella estaba diciendo va a aumentar en 1.5 grados la temperatura. Ahora déjeme decirle algunos datos científicos de esto, porque la verdad es que nosotros no solemos pensar mucho en lo importante que es esto, en lo que puede afectar. Miren lo que necesitamos nosotros entender. Todo esto, recordemos que el sol es la principal fuente de energía para el sostenimiento de la vida en la Tierra. Todo lo que afecta al sol repercute en este planeta. Por eso es que si se aumenta 1 grado, 1.5 grados, eso va a afectar enormemente al planeta. Lo está haciendo, pero en ese momento lo va a hacer más. Mire, por ejemplo, el balance que existe entre la Tierra y el Sol es algo tan delicado que nosotros, como estamos acostumbrados a vivir así, pensamos estamos en una temperatura extrema. El otro día yo les decía que en Chile, y se rieron de lo que yo les compartía, porque dicen en Chile hay una temperatura extrema. Ayer le pregunté a mi mamá, ¿cuántos grados hay? 32 grados, ya no damos más. Yo digo, acá esto es invierno, 32 grados. Pero allá 32 grados es muy pesado, muy fuerte. Además que no hay aire acondicionado allá, el que tiene aire, que tiene para apagar la luz es cara, todo es una complicación. Pero para ellos, ¿cierto? Allá en Chile, para nosotros estando allá es muy fuerte. Acá 40 grados, 42 grados, creo que la semana había en un país hubieron 48 grados. En Europa estaba haciendo una ola de calor en el verano también que llegó, pero mucha gente murió. Esto que está describiendo acá es totalmente, cierto, extremo aún más todavía, y eso es porque nosotros de alguna forma nos aclimatamos, pero fíjese, por ejemplo, cuando Venus es el planeta que está enfrente de nosotros en relación al Sol, tiene una temperatura promedio de 464 grados Celsius. Para que vea, nosotros estamos en el punto exacto para que el sol no nos afecte, ni con un calor extremo, pero cuando venga esto va a afectar obviamente. El planeta Marte, que se encuentra detrás de nosotros en relación al sol, tiene una temperatura promedio de 30 grados bajo cero. Ayer estaba el día hermoso, con fresquito, y yo veía algunos que andaban abrigados y yo andaba, pero feliz, pues son temperaturas, nuestro cuerpo se va acostumbrando a eso. Pero imagínense, Marte tienen 30 grados bajo cero la temperatura. En Estados Unidos, en este invierno, hubo temperatura de 50 grados bajo cero. ¿Dónde estaba tu hijo? Estaban afectados con el frío, ¿no? No tanto. Yo tengo un amigo en Indiana y dice teníamos 40 y algo y casi 50 grados bajo cero. No funciona nada, obviamente. Se congelaba el gas, todas las cosas, es una complicación. Entonces, la verdad es que aún el incremento más leve de la energía solar puede elevar fácilmente la temperatura de la Tierra. 1,5 grados. El sol, el Señor va a hacer, acercamos un poquito y empiezan a quemarse las personas, lo que está diciendo ahí. Eso es lo que está hablando ahí el pasaje. Ahora mire, el doctor Carballosa explica, dice, la idea es que Dios soberanamente, esto es lo que Dios está haciendo, y quiero que entienda bien eso, Dios soberanamente da autoridad o permite que el sol despida un descomunal calor que hará que los hombres se quemen. El texto enfáticamente expresa que el sol recibe la facultad de quemar a los hombres en fuego o por fuego. Eso es lo que está describiendo el pasaje. Eso es lo que va a pasar con esta cuarta copa. ¿Qué le dan ganas de hacer a usted cuando tiene calor? Tomar agua, ¿cierto? Va a abrir la llave y ¿qué va a salir? Sangre. Todo va a ser una complicación. Acuérdese que estas copas van una tras otra. No es que pasó descansamos un poquito, es una tras otra, una cosa que va llevando a la otra. Acuérdese que eso es lo que va a pasar. Hemos visto océanos, hemos visto ríos, lagos convertirse en sangre, hemos visto a los seguidores del anticristo plagados con llagas dolorosas. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Está intensificando su calor. Mire cómo está describiendo ahí. Increíblemente,
la humanidad, ¿cómo responde la gente a esto? ¿Cómo está respondiendo? Igual como Faraón en Éxodo. ¿Se acuerdan lo que pasó con Faraón en Éxodo? Endureció su corazón contra las plagas. Miren lo que dice el versículo 9. Ahí en Apocalipsis 16 dice, y los hombres se quemaron con el gran calor. Ahí en el versículo 8 dice, fue dado quemar a los hombres con fuego, y dice el 9, y los hombres se quemaron con el gran calor. Y miren lo que hicieron. Y blasfemaron contra Dios, que tiene poder, dice, sobre estas plagas. Y no se arrepintieron para darle gloria, a pesar de la seriedad de este juicio. A pesar de lo terrible de este juicio, la actitud del corazón humano continúa siendo hostil y desafiante contra Dios. Por el contrario, mire lo que deciden finalmente, no arrepentirse. Ellos deciden no arrepentirse. Esta es la humanidad, a este es el mundo que Dios está enviando este juicio. A estas personas con su corazón totalmente duro, están viendo que no tiene nada que ver con las personas, con que se aumentó, que las industrias están produciendo más calor, no tiene que ver con eso, es Dios quien está haciendo esto. A pesar de la seriedad, estas personas deciden finalmente no arrepentirse. Así termina diciendo el versículo 9, el nombre de Dios que tienen poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Mire la copa que sigue, la copa número 5, el mundo en tinieblas. Está el sol quemando, lo único tal vez que va a alumbrar ahí son las personas que se están quemando, pero el mundo ahora está en tinieblas. Y mire qué detalle nos da el pasaje. Porque el versículo 10 y 11 dice así, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Fíjense en los detalles que da. Y blasfemaron otra vez contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron. Miren lo que está pasando. En este pasaje vemos que Dios está concentrando su juicio en el mismo trono de Satanás. Eso es lo que Dios va a estar haciendo, es lo que dice el pasaje, su copa sobre el trono de la bestia. Es decir, el lugar donde se manifestaba la acción del gobierno y autoridad del anticristo. Este quinto ángel derrama juicio sobre la civilización y organización diabólica del tiempo final de nuestros días. Ahora el Señor está usando o juzgando ese lugar. ¿Dónde es? No sabemos, no nos dice el texto cuál va a ser ese lugar. Pero siempre hay un lugar donde es cierto el trono de Satanás se va a levantar. Algunos dicen que va a ser Babilonia, que va a levantarse y vamos a ver algunos detalles de eso en los capítulos siguientes. Pero no sabemos exactamente dónde va a ser. Pero miren la consecuencia de esto. La consecuencia es que el reino se cubrió de tinieblas. Una oscuridad sobrenatural está cubriendo el reino del anticristo. Esa palabra que se traduce ahí, quedar en tinieblas, está implicando que todo lo que da luz va a dejar de hacerlo. Todo lo que emite una luz ya no va a existir. Absolutamente nada. Esto va a ser una ilustración de la oscuridad eterna que sufrirán todos aquellos que rechacen a Dios. Mira lo que Dios está haciendo. Está diciendo, esto es lo que viene para ustedes. Esto es lo que espera a estas personas que están rechazando a Dios, una oscuridad eterna. Cuando volvemos, ¿cierto?, ahí a Faraón, cuando Faraón estaba queriendo retener al pueblo de Israel, ¿qué hizo Dios? Mandó una oscuridad, una plaga de oscuridad. ¿Y sabe qué? Es muy claro el texto, describe, dice que la oscuridad se podía palpar. ¿Se puede imaginar eso? Dice, se palpar la oscuridad. Es porque era tan densa, no se puede ver absolutamente nada. Hoy día nosotros tenemos la posibilidad de si se corta la luz, igual tenemos algo que nos alumbra de alguna forma, pero en ese momento no va a haber absolutamente nada. Nada que alumbre. Miren lo que dice en Juan capítulo 3, versículo 19. Es irónico el ver, entender que los incrédulos, mire cómo dice ahí Juan capítulo 3, versículo 19. Juan 3, 19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Y qué hicieron los hombres? Amaron más las tinieblas
que la luz. ¿Quieren saber? Le dice Dios, ¿cuáles son las tinieblas? Acá están las tinieblas, estas son las tinieblas. Esto es lo que viene para este grupo, este tipo de personas. Así lo comenta, miren cómo lo comenta el pastor Samuel Pérez Millos. Las gentes alcanzarán una situación de desespero intensa que le lleva, dice, a morderse las lenguas. Así está describiendo el pasaje en Apocalipsis. Y esa expresión del lenguaje, cierto, figurado con que se expresa la idea de una manifestación de dolor y angustia intensa, algo insoportable. Van a sentir tanta desesperación, una copa, otra copa, que la gente empieza ahí a morderse la lengua. ¿Qué va a hacer? ¿Qué van a hacer estas personas? O la humanidad cuando enfrente esta demostración tan poderosa de la autoridad de parte de Dios. Mire otra vez versículo 11, lo pongo ahí para que lo vea. Nos dice que estas personas blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, pero otra vez dice, no se arrepintieron. Ese es el patrón que vamos a ver constantemente, lo va a ver en el versículo 9, que leímos versículo 11, versículo 21 del mismo capítulo. Dice, blasfemaron, no se arrepienten estas personas. Uno podría pensar, y sería lógico, ¿cierto?, que pensemos nosotros que estas personas van a empezar a huir del anticristo, van a decir a Dios rogarle a Dios por misericordia, pero ¿sabe lo que van a hacer ellos? Por el contrario, se van a aferrar a su pecado y van a seguir aferrados a ese falso Salvador. Esa es la realidad de lo que va a pasar con estas personas. En vez de caer sobre su rostro de arrepentimiento, en vez de buscar al Dios verdadero, esta persona, esta humanidad incrédula levanta su voz. ¿Y qué hace? Blasfema contra Dios. Blasfema contra el nombre de Dios. Ellos quieren permanecer en su pecado, eso es lo que quieren hacer. Estas personas quieren permanecer, seguir adorando a su falso Mesías, y en este momento, cierto, es donde se manifiesta una vez más el corazón endurecido del hombre. Mire la sexta copa. El río Éufrates se seca. Así dice el pasaje, capítulo 16, versículo 12 al 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Un juicio divino tiene, cierto, como destino una acción sobrenatural en esta copa otra vez. ¿Qué va a hacer? Va a afectar al gran río Éufrates. El río Éufrates es muy importante en la profecía bíblica. El río Éufrates, vamos a ver cuando hablemos sobre el Armagedón, los detalles tan interesantes que nos da de lo que hace. Pero mira algunas cosas importantes que debemos entender en cuanto a esto. Una de las plagas que Dios va a derramar sobre la gente ese día va a ser secar el río Éufrates. Usted ve noticias hoy día, busque ahí, ponga en Google río Éufrates y va a aparecer casi de los primeros una noticia que dice, pánico en el mundo, el río Éufrates se está secando. Y la gente lo atribuye a lo que va a pasar. Dios no necesita que empiecen a desaguar el río. Él lo va a hacer en el momento así. Él lo ha hecho otras veces. Entonces, ¿qué estaba pasando acá? Éufrates se va a convertir en el lecho seco sobre el cual los gigantescos ejércitos de hombres van a marchar directamente a la llanura de Meguido, en donde se va a librar la batalla del Armagedón. Vamos a hablar en detalle de esa batalla, pero Dios va a hacer esto. Va a hacer todo secar este río para preparar ese camino, va a quedar como una avenida para los ejércitos que van a querer luchar contra el Señor Jesucristo. Miren lo que dice, escuche bien lo que dice este comentarista en cuanto al río Éufrates. Dice, desde tiempo inmemorial, el Éufrates, con sus tributarios, ha sido la frontera enorme y formidable entre los pueblos al oriente y al occidente. Corre una distancia de 2.700 kilómetros y casi por ninguna parte se lo puede cruzar en ninguna época. Tiene 1 metro y 10 metros de profundidad y la mayoría del tiempo es incluso más hondo y más ancho.
fue el límite del dominio de Salomón y repetidas veces se dice que fue el límite noroeste de las tierras prometidas a Israel. La historia, nuestra historia, lo que vemos nosotros frecuentemente se refiere al gran obstáculo que el Éufrates ha sido para los movimientos militares. Eso es lo que ha frenado muchos avances, hoy día incluso. Y los pueblos que viven al occidente, pero cuando esta plaga se derrame sobre la tierra, ya no lo será. Dios simplemente va a secarlo y será simplemente como una carretera derecha hasta la llanura de Megiddo. Lo hará sin tener que explicarlo, sin que nosotros tengamos que entenderlo, simplemente Él lo va a hacer. Eso es lo que dice su palabra y eso es lo que va a pasar. Le pregunto, ¿ha hecho Dios algo semejante a esto? Mire, acompáñeme a Éxodo capítulo 14, versículo 21 y versículo 22. Mire lo que Dios hizo ahí con el pueblo de Israel. Dios secó el Mar Rojo y mire qué palabras usa aquí para describir esta acción que Dios hace. Éxodo capítulo 34, versículo 21 y versículo 22. Perdón, 14, 34 lo dije. 14. Mire cómo dice el versículo 21 y 22. Y extendió Moisés su mano sobre el mar. Acá estaba el pueblo, ¿cierto?, frente al Mar Rojo. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. ¿Quién lo hizo? Dios lo hizo. E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. 22 dice, entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. ¿Quién lo hizo? Dios. No necesita ayuda. Él no necesita, ¿qué va a hacer? Esto es el mar. Y Él lo abrió y lo dejó en seco hasta que venían los enemigos detrás de ellos. Miren la segunda vez que lo hace ahí en Josué capítulo 3. Avance un poquito, Josué capítulo 3, versículo 15 al 17. Esta es la segunda vez, 40 años después de este episodio que hace ahí con el pueblo de Israel. Esta era otra generación. Secó el río Jordán. Jueces capítulo 3, versículo 15 al 17. Lo secó para que Israel pudiese pasar y poseer la tierra que Él le había prometido. Mire cómo dicen los versículos 15 en adelante. Dice, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. ¿Sabe lo que Dios nos deja esto? Para recordarnos. Yo lo puedo hacer. Yo ya lo hice. No tengo que improvisar, no tengo que ver cómo voy a hacer. Esto es lo que yo estoy acostumbrado a hacer. Por eso el pasaje nos está diciendo esto. El río Éufrates tiene ese papel importante y Dios va a cumplir tal cual como está la profecía bíblica. Y lo que sigue o lo que se consigue con esta acción, miren lo que es otra vez suprimir la frontera natural que hace difícil el paso entre Oriente y Occidente debido al curso del río. Hoy día no se puede acceder. Los ejércitos que quieran pasar de Occidente a Oriente o de Oriente a Occidente no lo pueden hacer, pero Dios lo va a secar para que se lleve a cabo esto. Ahora estas personas, estos ejércitos van a pensar y van a decir que bueno, podemos hacer y alcanzar, y no saben que quien los está esperando ahí para la batalla del Armagedón es el Dios Todopoderoso. Y eso es lo que está diciendo el pasaje. Mire, también nos relata Juan, no solo nos va a decir esto, nos está relatando ahí el pasaje que Satanás desplegará toda su actividad para la seguridad del gobierno del anticristo establecido por él en el mundo,
Para esto envía espíritus de demonios a la tierra. Estos son espíritus inmundos que están al servicio de Satanás. Miren lo que dice el pasaje. El pasaje dice que estos espíritus o estos demonios hacen señales, es decir, llevan a cabo actos sobrenaturales que servirán para engañar a la gente. El diablo también puede hacer cosas así, para engañar. Lo ha estado haciendo en todo el libro de Apocalipsis. Vemos que él lo ha estado haciendo y está utilizando, ¿cierto?, a este anticristo para llevar adelante todo su plan. Estos engaños que realizarán estos demonios, probablemente con un cuerpo humano van a tomar a una persona, ¿cierto? Van a tomar a alguien para poder llevar adelante esto. Tienen como fin reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Eso es lo que está diciendo ahí el texto. Van a reunirse para la batalla, pero miren lo que no consideran estos espíritus inmundos. Dice, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Se le olvidó algo muy importante. Que a quién van a enfrentar y a quién quieren enfrentar. Tienen todo el río listo para pasar, pero ¿quién está del otro lado? El Dios Todopoderoso. ¿Se acuerda cuando David va a pelear contra Goliat? Le dice, tú vienes a mí con palos, con espada, pero yo vengo a ti en el nombre del Dios Todopoderoso. ¿Está pasando por alguna complicación en su vida? ¿Sabe quién está de su lado? ¿Quién está con usted? ¿Se le derrumbó todo? El Dios Todopoderoso. Eso es lo que está mostrando ahí. Mire, Samuel Peremillo, lo citamos otra vez, dice, este día del Dios Todopoderoso es cuando se cumplirá y terminará el tiempo de este sistema humano y sirve para designar el día escatológico final en que el Dios Todopoderoso será glorificado con todos sus santos y admirado por todos los que creyeron. Ese es el día que está por ocurrir ahí en ese momento, donde todos sus santos, aquellos que creen en el Señor, aquellos que han creído, aquellos que estando ahí en la tribulación no han decidido marcarse, van a ver a su Dios. Este es el Dios en el cual yo he creído. Ahora mire cómo dice Pablo ahí en 2 Tesalonicenses. Acompáñeme para ver ese pasaje, porque nos muestra esta verdad tan real, pero que para nosotros a veces no es tan importante, porque vivimos de una forma diferente. Mire cómo dice el capítulo 1, versículo 10 de 2 Tesalonicenses. Dice, cuando venga en aquel día, este es el día que está hablando ahí, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Sabe lo que Dios quiere? Es admiración de parte de nosotros, sus hijos. Para ser admirado. ¿Sabe cuándo vamos a admirar a Dios? Cuando lo conozcamos, cuando sepamos quién es Él, cuando entendamos. Los demonios van camino a esto y no saben que el que está ahí es el Dios Todopoderoso, pero nosotros sí. Y nosotros vamos a admirar y debemos admirar a ese Dios. Juan está descorriendo el velo, está sacando el velo acá y está revelando esa acción final de ese tiempo de la tribulación. Después de esto viene el milenio, la batalla del Armagedón y el milenio. Y eso es lo que está haciendo Juan. Está descorriendo y anticipa la victoria de Dios. ¿Sabe para qué está esto acá? Para que sepamos, una vez más, que estamos del lado de la victoria. No vamos a vivir nada de esto. Pero Dios está diciendo, esto es lo que yo voy a hacer. Esto es lo que yo voy a hacer y esto es lo que va a suceder en este mundo. Ahora mira el versículo 15. Dios hace otra vez un paréntesis. Y en el versículo 15, lo puse ahí, he aquí dice, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Este versículo, ¿sabe lo que está haciendo? Es esto. Este versículo es un breve paréntesis que confirma y contiene la promesa de Jesús en relación a su venida, su segunda venida. No está hablando del rapto, está hablando de su segunda venida. Él va a venir tal cual como prometió, con poder y gran gloria. Juan está enfatizando la inminencia de su venida.
Por lo tanto, también está diciendo la necesidad de estar esperando su venida. Y esto es algo atemporal, no es para ese momento solamente. Eso debe ser en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Se acuerda? Veíamos en el memorial, aguardando y esperando. Estamos deseosos de que el Señor venga. Estas personas que van a estar mirando eso, van a estar disfrutando de esto. Mire, quien espera la venida del Señor se mantiene vigilante en su conducta personal. Eso es lo que debemos hacer hoy nosotros. Quien espera la venida del Señor se mantiene vigilante en su conducta personal. Mire lo que dice 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14. El apóstol Pedro está diciendo la forma cómo debe vivir ese creyente que está en esa espera en el Señor. Mire cómo dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Está diciendo, mire lo que Él está diciendo, está hablando del estilo de vida, está hablando de no contaminarse con este mundo, está hablando que debemos vivir sin que haya nada que nos reproche, pero termina diciendo, viviendo en paz. Está hablando de la relación que debe haber entre nosotros. Así debemos esperar al Señor. Nos sentamos, activamos, trabajamos, testificamos, todo eso hacemos. ¿Sabe para qué? O mientras estamos esperando. No es una espera pasiva, es una espera activa. Estamos vivos y estamos disfrutando de todo lo que Dios va a estar haciendo. Miren la copa número 7. Finalmente, el derramamiento final de la ira de Dios. Capítulo 16 de Apocalipsis, versículo 17 al versículo 21. Mire cómo lo va describiendo. Mire los detalles que también nos da el pasaje. Capítulo 16, versículo 17. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Eso es lo que Dios dice. Este ángel sale diciendo, y la séptima copa es ese final derramamiento de la ira de Dios sobre los pecadores en esta tierra que va a estar, ¿cierto?, en ese momento. Miren lo que debe ser. La séptima copa será la peor catástrofe en la historia mundial. Están asustados, preocupados por el calentamiento global, porque hay unas complicaciones con todo eso. Eso no es absolutamente nada. El desastre más absoluto y devastador que la tierra haya experimentado jamás es lo que va a pasar en ese momento. Sus efectos implican todo el camino para el establecimiento del reino terrenal de Cristo. Al igual que el cuarto ángel, el séptimo ángel no vertió su copa sobre la tierra, sino que la derramó sobre el aire. Él dice que derrama esa copa sobre el aire para que ya alcance a todos. Sus primeros efectos fueron en la atmósfera de la tierra, como si Dios estuviese limpiando, como si Dios estuviese sacando todo lo que es el dominio de Satanás. Acuérdese que Satanás está en las huestes celestiales de maldad, andan por ahí dando vueltas. La tierra, el mar, las aguas, el sol y finalmente el aire son los blancos de ese juicio. Pero mire, el texto usa un verbo ahí, el verbo en tiempo perfecto es gegonen, que es hecho está. Y describe una acción completada con resultados continuos. Quiere decir que esto es lo que va a pasar. Si aparece otra cosa, se va a cortar. Y es lo que el Señor Jesucristo, es muy similar a lo que el Señor Jesucristo dijo en la cruz. Consumado es. Está listo. Se acabó. Esto es lo que vine a hacer. Terminé lo que vine a hacer. Eso es lo que Dios va a estar haciendo con esta séptima copa. Ahora, el juicio de Dios, a través del Señor Jesucristo, quien tuvo que sufrir ahí en el Calvario, ese juicio trae condenación. Trajo, si no hubiese venido, cierto, el Señor Jesucristo, nos rescató de esa condenación. Esta copa trae esa condenación a estas personas. Y tal como el juicio de Dios a través del diluvio cambió toda la topografía del planeta,
este juicio también va a ser este acto final de Dios, que también va a ser exactamente lo mismo. Ahora mire, este capítulo termina hablando de la gente que bebe de la copa de la ira de Dios. Y mire, el pasaje termina diciendo, el 18 dice, entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás de que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Mire qué terrible descripción de esta última copa. Hemos visto en las noticias cómo en Turquía parecían cartas de naipe cómo caían los edificios. Mírenlo cómo describe, dice, los montes no fueron hallados. No podemos imaginar todo lo que realmente va a pasar. Y en el versículo 21, mire cómo dice, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, es algo como 50 kilos. Y los hombres, fíjese otra vez, ¿qué hicieron? Blasfemaron contra Dios. Blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Este capítulo termina hablando de la gente que bebe de la copa de la ira de Dios. Estas personas van a beber esa copa de la ira de Dios, van a saber cómo es el juicio de Dios. Ahora mire, piense conmigo en esto. Es interesante contrastar que cuando Jesús se encontraba en el jardín del Getsemaní, ¿se acuerda lo que él hizo? Además de orar, él dice, si es posible, pase de mí esta copa. Él bebió esa copa de ira para que nosotros pudiésemos tener el perdón de nuestros pecados. Y estamos acá por lo que Cristo tuvo que pasar. Si Él no lo hubiese hecho, nosotros tendríamos que sufrir cada una de estas cosas que estamos viendo. Él fue el que bebió esa copa, tomó el pecado de la humanidad, tomó su pecado, tomó mi pecado sobre sí mismo y lo llevó en la cruz. Y gracias a Dios por lo que Él hizo. Gracias a Dios porque Él tomó esa copa de ira que era para nosotros y Él la bebió. En el Monte Calvario, Cristo pagó la pena por cada persona que ha roto la ley. Por cada persona que, aquellos que lo rechazan, esta persona eventualmente van a marchar contra Él en el Monte Meguido. Y se van a enfrentar y van a terminar pagando por sus pecados por siempre en un lugar de sufrimiento eterno, en un lugar de sed eterna, en un lugar de calor eterno, en un lugar de oscuridad eterna. Esto es lo que Dios está haciendo. Ahora, mire, para ir cerrando esto, leemos acerca de la repetición mega, que es la palabra gran, que aparece en todo el capítulo 16. Por ejemplo, el sonar dice de una gran voz. Esa palabra gran es mega, ¿cierto? Tal cual como la conocemos nosotros hoy día, para describir algo muy grande, mega. Gran voz, versículo 1, versículo 9 habla de un gran calor, versículo 12 de un gran río, de versículo 14 el gran día de Dios y la batalla de Armagedón, el versículo 18 un gran terremoto. Versículo 19, una gran ciudad. Versículo 21, una plaga de grandes granizos. Todo eso está describiendo un mega. Todo es algo muy grande que nosotros no podemos dimensionar. Ahora mire, ¿qué debemos pensar nosotros? Y esto es lo que debemos aplicar para nuestra vida. Esta es la gran ira de Dios, remarcada con el uso de la palabra gran. Gran catástrofe, gran angustia. Estos son los actos culminantes que Dios va a hacer, ¿cierto? De ese gran juicio de Dios durante la tribulación. Y mire qué palabra se debe venir a nuestra mente ahora. Esta es la palabra que debe estar en nuestra mente, como decía Jeremías en Lamentaciones 3:23. Debe venir a nuestra mente al final de este estudio, son las que dijo ese profeta. Grande. Grande es
tu fidelidad. Este es el Dios que estamos describiendo. Un Dios fiel, un Dios que tiene una mega fidelidad por nosotros. Le pregunto, ¿somos dignos de su fidelidad? Ninguno de nosotros lo es. Pero Dios es fiel y permanece fiel. Eso es lo que dice el profeta Jeremías. Está diciendo, grande es tu fidelidad. Grande es tu fidelidad. Ahora nosotros que creemos en Cristo y hemos sido escondidos en Cristo, estamos protegidos por Él. Por eso el salmista en el Salmo 19:14 dice, Él es mi roca, estoy escondido, Él estoy seguro en Él. Él es mi roca, Él es mi redentor, Él es mi refugio. Mire cómo dice el Salmo 86, versículo 13. Solamente podemos decir estas cosas nosotros. Salmo 86, versículo 13. Mire cómo dice el pasaje. Tu misericordia es grande para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Tu misericordia es grande. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 13. El apóstol Pablo hace este contraste entre lo que éramos y lo que somos. Y él dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. ¿Qué hace? Nos rescató. Su gran amor. Mire otro pasaje. Como escribe ahí el autor del libro de Hebreos, nos deja esta pregunta. Hebreos capítulo 2, versículo 3. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y termino pensando en esto, como el ángel Gabriel le dice a María acerca del Señor Jesucristo. Él le habla con estas palabras, él le habla del Mesías, el Salvador, y le dice así, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Y estamos a punto nosotros de llegar al momento cuando todas estas profecías se van a ver realizadas, se van a convertir en realidad y Cristo va a descender de esta forma, en gran gloria, en gran esplendor, tomará su trono en la gran ciudad, en la capital de su reino y desplegará la grandeza de su gloria a través de toda la tierra. Tenemos un gran Dios. ¿Sabe lo que merece? Un gran hijo, un gran cristiano. Eso es lo que Dios merece. Un Dios grande, poderoso, como lo vemos. No sé si logra ver quién es Dios en esto. A veces nos detenemos a pensar en lo malo que Dios. Vea lo grande que Dios, porque Él está haciendo lo que Él sabe hacer y lo que debe hacer. Y tuvo misericordia con nosotros de no hacer lo que Él debía haber hecho con nosotros. Y tiene misericordia. Cuando pecamos, cuando no hacemos lo que es correcto y nos sigue dando oportunidades. Ese es el Dios que viene a este mundo, este Dios grande en misericordia. Ahora mire, aquellos que lo rechazan, les esperan grandes cosas. Pero la Biblia dice que son cosas grandes y terribles. Eso es lo que le esperan a estas personas. Pero mire a nosotros, que hemos creído en Él, nos esperan grandes cosas también, pero grandes y maravillosas. Estamos del lado del vencedor. Estamos del lado del Dios Todopoderoso. Y un día vamos a estar en este lugar experimentando la gloria indescriptible. ¿De quién? De este gran Dios, el Dios de los cielos. Nos encanta el cielo de acá de Paraguay. En Chile el cielo se ve todo medio nuboso por el smog que hay, humo. Acá se ve precioso, parece que uno puede tocar las nubes. Y cuando vea el cielo así, piense en un Dios grande. El salmista en el Salmo 19, él decía exactamente lo mismo. Contemplaba el cielo y él pensaba en un Dios grande. Ese es el Dios que tenemos nosotros.